La ciudad se extendía como un laberinto de luces y sombras, un lugar donde las historias se entretejían en los rincones más oscuros, esperando el momento adecuado para emerger. En uno de sus barrios más exclusivos, donde las fachadas impecables ocultaban secretos bien guardados, una familia vivía con la ilusión de la estabilidad. Santiago y Valeria llevaban más de una década juntos, construyendo una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Él, un reconocido cirujano; ella, una profesora de historia con una pasión por desentrañar los enigmas del pasado. Pero como toda historia, la suya tenía una grieta imperceptible que amenazaba con convertirse en un abismo. Desde hacía meses, Valeria había notado pequeños cambios en la rutina de Santiago. Horas extra en el hospital, llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, una distancia creciente que no podía atribuir solo al agotamiento del trabajo. Al principio, intentó convencerse de que eran ideas suyas, de que estaba viendo fantasmas donde no los había. Pero la duda es una semilla que, una vez plantada, crece sin control. El primer indicio real llegó una tarde, cuando encontró un recibo de un hotel escondido en el bolsillo de una chaqueta. No había motivo alguno para que Santiago estuviera en ese lugar. La fecha coincidía con una noche en la que le había dicho que estaba de guardia en el hospital. El corazón de Valeria latió con fuerza, pero decidió no confrontarlo de inmediato. En su lugar, comenzó a observar, a atar cabos, a reconstruir los vacíos en su memoria. Los días siguientes se convirtieron en un juego de silencios y sospechas. Valeria, que siempre había sido racional y meticulosa, decidió actuar con cautela. Revisó estados de cuenta, localizó llamadas en la factura telefónica y, finalmente, tomó la decisión de seguirlo. No era algo que imaginó hacer jamás, pero la necesidad de respuestas superó cualquier escrúpulo moral. Lo que descubrió la dejó sin aliento. No se trataba de una aventura fugaz con una desconocida. La mujer con la que Santiago compartía esas noches en el hotel era alguien que Valeria conocía demasiado bien. Y ese descubrimiento transformó la sospecha en algo mucho más peligroso: la certeza de que su vida estaba a punto de desmoronarse. La traición no era solo sentimental. Había algo más profundo, algo que Valeria aún no alcanzaba a comprender. Decidida a llegar hasta el final, comenzó a desenterrar secretos que habían estado ocultos durante años, revelando una verdad que cambiaría su destino para siempre. Con el paso de los días, Valeria comenzó a notar otros detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las mentiras de Santiago no se limitaban a sus noches fuera de casa. Había inconsistencias en sus ingresos, movimientos bancarios que no tenían sentido, conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente si ella se acercaba. Cada pieza del rompecabezas la llevabas a una conclusión más inquietante. Lo que estaba sucediendo no era una simple infidelidad, sino una doble vida cuidadosamente construida. La necesidad de respuestas la llevó a cruzar líneas que nunca pensó que cruzaría. Contrató a un investigador privado, alguien con experiencia en descubrir verdades ocultas. Lo que recibió a cambio fueron pruebas irrefutables. Santiago no solo estaba involucrado en una relación con otra mujer, sino que también tenía negocios clandestinos de los que nunca le había hablado. Cuentas en el extranjero, propiedades a su nombre en otros estados, reuniones con personas cuya reputación estaba lejos de ser impecable. Lo que al principio parecía una traición amorosa, ahora se convertía en un entramado de mentiras que podían poner en peligro su propia seguridad. Cada noche, Valeria se preguntaba qué debía hacer con la información que tenía. Enfrentar a Santiago parecía una opción peligrosa.
Había visto demasiadas historias de personas que desaparecían después de descubrir secretos que no debían conocer. Pero quedarse en silencio significaba aceptar la mentira, vivir con el peso de saber que su esposo no era el hombre que creía. Y lo peor de todo, seguir durmiendo junto a alguien capaz de ocultarle tantas cosas. La tensión se hizo insoportable. Valeria comenzó a temer por su seguridad, a dudar de cada palabra de Santiago, a cuestionar si en algún momento de su relación él había sido sincero con ella. Cada gesto, cada mirada, cada silencio cobraba un nuevo significado. Y entonces, una noche, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Enfrentarlo y exigir la verdad, sin importar las consecuencias. Pero lo que no sabía era que Santiago ya sospechaba de sus movimientos y que, en el juego de mentiras en el que ambos estaban atrapados, ella estaba a punto de convertirse en la siguiente pieza sacrificada. El silencio de la casa se había vuelto asfixiante. Valeria sentía que cada pared ocultaba un secreto, cada sombra escondía una verdad que aún no había descubierto. Santiago continuaba con su rutina impecable, el esposo atento, el cirujano dedicado, el hombre de principios inquebrantables. Pero ahora Valeria veía las grietas en esa fachada perfecta. Sabía lo que había encontrado y sabía que la historia no terminaba ahí. Las noches se volvieron largas, pobladas de pensamientos que no la dejaban dormir. En su mente repasaba cada conversación, cada detalle que antes había ignorado. Santiago no era solo un hombre infiel, era un hombre con otra vida, con un mundo de secretos que ella apenas comenzaba a comprender. ¿Hasta dónde llegaban sus mentiras? ¿Cuántas veces había manipulado la verdad para hacerla creer en su versión de los hechos? Movida por la desesperación, decidió dar un paso más. Usó una excusa para acceder a la oficina de Santiago en casa, un espacio que él siempre había protegido con recelo. Revisó documentos, buscó en cajones, exploró cada rincón en busca de respuestas. Lo que encontró fue aún más perturbador de lo que imaginaba. Entre papeles médicos y archivos de pacientes, halló una carpeta sellada con su nombre. Dentro, documentos que la vinculaban a transacciones bancarias en cuentas que ella jamás había abierto. Firmas falsificadas, movimientos financieros sospechosos, inversiones desconocidas. No solo la había engañado en lo sentimental, sino que la había convertido en parte de algo mucho más grande, algo ilegal. El peso de la revelación cayó sobre ella con una fuerza devastadora. Valeria ya no solo era la esposa traicionada. Ahora era una pieza dentro de un entramado peligroso del que no sabía cómo salir. Sintió miedo, una emoción que no le había invadido hasta ese momento. ¿Qué más ocultaba Santiago? ¿Quiénes más estaban involucrados? ¿Y qué sucedería si descubría que ella había encontrado la verdad? El miedo se convirtió en paranoia. Sentía que la observaban, que cada paso que daba era vigilado. Las llamadas anónimas comenzaron a llegar con mayor frecuencia. Al otro lado de la línea, solo silencio. Cada noche, revisaba 2 veces que las puertas estuvieran cerradas. Cada sombra en la calle la hacía estremecer. Ya no solo se trataba de su matrimonio, ahora temía por su propia vida. La única opción era actuar antes de que Santiago lo hiciera primero. Debía encontrar pruebas, algo que pudiera utilizar como seguro, algo que le permitiera salir ilesa. Pero cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada con precisión, porque una cosa era segura. Si él descubría que lo sabía todo, su vida correría peligro. Para ganar tiempo, Valeria comenzó a comportarse como si nada hubiera cambiado. Se obligó a sonreír en los momentos adecuados, a seguir la rutina diaria sin alterar el equilibrio frágil que la separaba de un desastre inminente. Pero en las noches,
Mientras Santiago dormía, ella planificaba su siguiente paso. La clave estaba en encontrar a alguien que pudiera ayudarla sin levantar sospechas. Decidió contactar a un antiguo compañero de universidad, alguien que ahora trabajaba en el mundo legal y que, quizás, podría orientarla sobre cómo proceder sin quedar atrapada en la red que Santiago había tejido a su alrededor. Lo hizo desde un café alejado de su barrio, asegurándose de no ser seguida. Cuando se encontraron, el abogado revisó los documentos que ella había llevado. Su expresión se ensombreció de inmediato. Lo que Valeria tenía en sus manos no era solo evidencia de fraude financiero, sino pruebas de algo mucho más grave. Santiago estaba involucrado en una red de lavado de dinero a través de clínicas privadas, usando nombres falsos para realizar transacciones ilegales. Y Valeria, sin saberlo, figuraba en varios de esos registros. El abogado le dejó claro que estaba en peligro. Si Santiago descubría que ella tenía esta información, no dudaría en eliminarla del camino. Pero Valeria ya lo sabía. Lo había sentido en cada mirada evasiva, en cada excusa mal formulada. Estaba atrapada en una historia mucho más grande de lo que imaginaba, y salir ilesa requería más que solo inteligencia. Requería valentía y un plan perfecto. Regresó a casa sintiendo el peso de su decisión. No podía permitirse un error. Lo que venía a continuación definiría su destino. Y esta vez no dejaría que Santiago tuviera la ventaja. Valeria sabía que no tenía mucho tiempo. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que Santiago descubriera que ella estaba desenterrando sus secretos. Había fingido normalidad el tiempo suficiente, pero ahora necesitaba dar el siguiente paso. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de su círculo cercano, así que debía moverse con cautela. Decidió obtener copias de todos los documentos comprometedores que había encontrado en la oficina de Santiago. Si algo le pasaba, necesitaba asegurarse de que la verdad no muriera con ella. Utilizó una memoria USB cifrada para almacenar los archivos más comprometedores y los escondió en un lugar seguro, fuera de su casa. También dejó copias en un servicio de almacenamiento en la nube, con un mensaje programado para enviarse automáticamente a su abogado, si algo le ocurría. Mientras Valeria planeaba su escape, Santiago comenzó a notar su comportamiento extraño. Las preguntas ocasionales que ella hacía sobre su trabajo, la forma en que su rutina se había cambiado sutilmente, todo indicaba que algo no estaba bien. No era un hombre que dejara cabos sueltos, y la sospecha se instaló en su mente. Era un juego peligroso en el que ambos estaban atrapados. Ella intentaba descubrir la verdad sin ser detectada, y él trataba de averiguar cuánto sabía su esposa. Las cosas escalaron cuando Santiago revisó su teléfono y notó un mensaje de un número desconocido. No pudo ver el contenido, pero el simple hecho de que Valeria estuviera en contacto con alguien sin su conocimiento lo inquietó. La noche siguiente la observó más de cerca, esperando encontrar señales de traición. Y entonces, una pequeña pista lo delató todo. Valeria había cambiado la contraseña de su computadora personal, algo que nunca había hecho antes. Esa misma noche, mientras ella dormía, Santiago revisó cada rincón de la casa en busca de algo fuera de lugar. No encontró nada, pero sabía que su esposa le estaba ocultando algo. Decidió no confrontarla de inmediato. En su lugar, planeó su propio movimiento. Valeria, por su parte, no imaginaba que el tiempo se le estaba acabando. Había conseguido una reunión con un periodista de investigación dispuesto a escuchar su historia. Sabía que exponer a Santiago públicamente era su única opción. Sin embargo, nunca llegó a esa reunión. En el camino, notó un automóvil siguiéndola a una distancia prudente.
Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Había sido descuidada? ¿Ya sabían lo que estaba intentando hacer? Optó por no ir al punto de encuentro. En su lugar, cambió su ruta y condujo sin rumbo fijo, intentando confirmar si la estaban siguiendo o si su paranoia la estaba consumiendo. Pero cuando el mismo auto apareció en el retrovisor después de tomar múltiples desvíos, supo que era real. Valeria comprendió en ese instante que Santiago ya sabía demasiado. Y lo peor de todo, ahora ella era su próximo objetivo. Valeria sintió un frío punzante recorrer su espalda mientras sus manos temblaban sobre el volante. Su instinto le gritaba que debía actuar rápido. Miró por el retrovisor, evaluando el auto que la seguía. No podía ver el rostro del conductor, pero no necesitaba hacerlo para saber que alguien la estaba vigilando. El miedo la paralizó por un instante, pero luego tomó una decisión. Debía perderlos. Giró bruscamente en una calle lateral, acelerando a través del tráfico. No era una conductora agresiva, pero la adrenalina empujó su cuerpo a reaccionar con rapidez. Tomó otra curva cerrada, esperando que el tráfico la ayudara a perder a su perseguidor. Pero el auto negro se mantenía firme, siguiéndola con precisión. Consciente de que su vida dependía de ello, pensó en su próxima jugada. En un golpe de intuición, apagó las luces delanteras y giró bruscamente en una calle estrecha, deteniéndose detrás de un camión estacionado. Contuvo la respiración mientras veía el auto pasar de largo, sin notar su maniobra. Solo cuando el vehículo desapareció en la distancia, Valeria dejó escapar el aire contenido en sus pulmones. No podía regresar a casa. No podía arriesgarse a llevar a Santiago directamente hasta ella. Su mente trabajaba rápido, buscando una alternativa. Había un lugar en el que podría esconderse por un tiempo. Un apartamento en las afueras de la ciudad que alguna vez compartió con su hermana antes de casarse. Apenas se usaba, pero todavía tenía las llaves. Condujo hasta allí, asegurándose de que nadie la siguiera. Al llegar, cerró la puerta con llave y dejó caer su bolso sobre la mesa. Su cuerpo temblaba aún por la tensión, pero no tenía tiempo para el miedo. Sabía que Santiago la estaba cazando. Y si quería sobrevivir, debía tomar la delantera. Sacó la memoria USB que había escondido en su bolso y la conectó a su computadora. Escaneó los documentos una vez más, esta vez con más atención. Santiago había estado operando en la sombra durante años, utilizando su prestigio como cirujano para encubrir negocios ilícitos, lavado de dinero, tráfico de influencias, identidades falsas en el sistema hospitalario, y su firma, falsificada en varias transacciones, la vinculaba directamente a todo. La evidencia estaba ahí, pero llevarla a la luz era otra historia. Sabía que Santiago tenía conexiones en todas partes. Cualquier movimiento imprudente podía sellar su destino. Necesitaba a alguien con la suficiente influencia para garantizar que su testimonio llegara mero a las autoridades, sin ser silenciado. Pensó en el periodista con el que debía haberse reunido. Tal vez aún había tiempo de contactarlo. Revisó su teléfono, pero encontró varias llamadas perdidas de un número desconocido. Su corazón martilleó contra su pecho. ¿Eran ellos? ¿Ya sabían dónde estaba? Cada segundo que pasaba aumentaba el peligro. No podía quedarse quieta. Tomó su bolso, guardó la memoria USB y salió del apartamento por la puerta trasera. El tiempo se le acababa y solo tenía una oportunidad de hacer lo correcto antes de que Santiago la alcanzara. El aire de la madrugada era denso, cargado de una humedad sofocante que hacía difícil respirar. Valeria avanzaba por las calles desiertas, sintiendo cómo cada sombra podía ocultar una amenaza. No podía permitirse el lujo de detenerse.
Cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva hacia un desenlace que no podía predecir. Sabía que Santiago no se detendría. Había construido su vida con mentiras y manipulaciones, y ella se había convertido en la única variable fuera de su control. Un hombre así no dejaba cabos sueltos. Sabía que la estaba cazando y que, si no actuaba rápido, la próxima vez que lo viera sería la última. Su única opción era el periodista. Buscó su número en el teléfono y con los dedos temblorosos marcó. Una voz somnolienta contestó del otro lado. Valeria no perdió el tiempo con explicaciones innecesarias. Le dio la dirección de una cafetería abierta a las 24 horas y le pidió que se encontraran en 20 minutos. No podía contarle más por teléfono. Ya no confiaba en que nadie más que ella estuviera escuchando. Al llegar al lugar, eligió una mesa en el rincón más alejado. Mantuvo la mirada en la puerta, escaneando a cada persona que entraba. Cuando el periodista apareció, su alivio fue momentáneo. Nada garantizaba que este encuentro la salvaría, pero ya no tenía más opciones. Le entregó la memoria USB con las pruebas. Le explicó todo. Las cuentas falsas, las firmas falsificadas, la red de lavado de dinero en la que Santiago estaba involucrado. El periodista la escuchó con atención, su rostro reflejando incredulidad y preocupación. Sabía que tenía una historia explosiva entre manos, pero también entendía el riesgo que conllevaba publicarla. Acordaron que él analizaría los documentos y que si todo era verídico, haría pública la investigación en el menor tiempo posible. Valeria sintió un destello de esperanza, pero se desvaneció cuando vio el reflejo de luces en la ventana. Un auto negro se había detenido frente a la cafetería. No necesitaba mirar 2 veces para saber de quién se trataba. El periodista también lo notó. Con un gesto rápido, guardó la memoria USB en su bolsillo y le indicó que se fuera por la puerta trasera. Valeria no lo pensó 2 veces. Salió corriendo, el corazón latiéndole con furia. No podía permitir que la atraparan. Dobló una esquina y siguió corriendo sin mirar atrás. Su única esperanza era que el periodista cumpliera su parte y que la verdad viera la luz antes de que Santiago lograra callarla para siempre. Pero en el fondo, sabía que esto aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. El aire frío de la madrugada cortaba la piel de Valeria mientras corría por calles desconocidas, con el eco de sus pasos resonando en el pavimento húmedo. No podía detenerse, no podía permitirse ni un segundo de descanso. Sabía que Santiago la estaba buscando, que no se detendría hasta asegurarse de que su silencio fuera definitivo. Su única esperanza era que el periodista lograra publicar la historia antes de que la alcanzaran. Dobló una esquina y se escondió detrás de un contenedor de basura. Contuvo la respiración y escuchó. A lo lejos, un auto se detuvo con un chirrido de llantas. Se oyeron puertas cerrándose y pasos apresurados. No podía verlos, pero los sentía cerca. El miedo era una sombra sobre su espalda, una presencia constante que no la abandonaba. Esperó, calculando cada movimiento. Cuando los pasos se alejaron, se levantó y siguió corriendo. No tenía a dónde ir. No podía regresar a casa, ni contactar a nadie sin ponerlos en peligro. Entonces recordó algo. El periodista le había dicho que si algo salía mal, debía dirigirse a un hotel de las afueras de la ciudad, donde él tenía un contacto seguro. Se aferró a esa posibilidad y decidió apostar por ello. Consiguió un taxi y le pidió que la llevara lo más lejos posible del centro. Cada minuto que pasaba sentía que la atrapaban un poco más, como si el aire se volviera más denso y el peligro más inminente. Cuando llegó al hotel, pidió una habitación y se encerró. Encendió la televisión con las manos temblorosas y revisó su teléfono. Aún nada.
El periodista debía haber publicado la historia ya. ¿Qué estaba pasando? La espera fue insoportable. Cada ruido en el pasillo la hacía saltar. Cada sombra bajo la puerta la hacía contener el aliento. Entonces, finalmente, el noticiero de la madrugada interrumpió su programación habitual con una noticia de última hora. Reconocido cirujano acusado de fraude y lavado de dinero. Pruebas incriminatorias salen a la luz. Valeria sintió que su cuerpo entero se desplomaba en la cama. Lo había logrado. La verdad estaba afuera. Santiago no podía ocultarlo más. Pero la sensación de alivio duró solo un instante, porque entonces su teléfono sonó. Un número desconocido. No contestó. Luego un mensaje. Esto no ha terminado. El miedo se deslizó por su cuerpo como un veneno lento. Sabía que Santiago no se rendiría fácilmente. Sabía que aún corría peligro, pero por primera vez en mucho tiempo tenía algo que él no podía controlar: la verdad. Cerró los ojos, respiró hondo y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero al menos aún tenía una oportunidad de sobrevivir.